Hermanos, tengan todos un muy buen día en este día del Señor. Un cálido, muy cálido, afectuosísimo saludo para todos desde acá, desde la distancia. Para todos nuestros queridos, amados hermanos en el Señor de la Primera Iglesia Bautista de Bucaramanga. Un saludo también muy cordial, muy especial para todos quienes estén en este momento conectados con nuestra transmisión, y que el Señor les bendiga, y que también este tiempo de alabanza y de reflexión en la palabra del Señor pueda ser de bendición para sus vidas en estos días en los que si necesitamos, entre muchas otras cosas esenciales de la vida, algo importantísimo y vital es la palabra de Dios, que fortalezca, que alimente, que nutra nuestra fe. En este momento yo quiero también hablar un poco a quienes ya están comenzando a sentir el peso, la carga de esta cuarentena, de esta situación, de toda esta incertidumbre, de todo lo que nos comienza a hacer falta, de todo lo que comienza en alguna manera a causarnos inquietud, ansiedad, preocupación. Quiero decirles que estamos orando de una manera muy especial por todos y cada uno de ustedes. Créanme, sinceramente se los digo, tengo tiempos, he pasado momentos acá en este lugar, en el templo, orando por cada uno de ustedes, recordándolos, llevándolos delante del Señor, incluso hasta recordando el lugar donde se ubican acá cuando estamos reunidos en el culto. Les estamos llevando en oración, entre muchas otras cosas. Lo que nos puede sostener ahora y fortalecernos es la fe en la presencia del Señor y en sus promesas, y también la oración, la intercesión, el apoyo espiritual y moral que nos podamos dar los unos a los otros. Así que el Señor los siga fortaleciendo grandemente en esta mañana. Dios los guarde y les guíe en todas las cosas. Esta mañana yo quiero enfocarme en un tema que obviamente sigue teniendo relación con esta experiencia tan inusual, tan inaudita que seguimos experimentando, que seguimos viviendo. Y al menos en lo personal, esto me ha llevado, yo creo que a todos, a preguntarnos, bueno, ¿qué nos dice Dios en cuanto a esta situación en la que estamos? ¿Qué nos dice Dios? ¿Qué está tratando de enseñarnos Dios? Entonces esto nos lleva a pensar en la palabra de Dios y a darnos cuenta y a comenzar a descubrir que esto que nosotros estamos viviendo también lo vivieron otros en su momento, en su propio contexto, en su propia historia. En sus propias circunstancias, también vivieron de alguna manera esto que estamos viviendo nosotros ahora, ya en una forma diferente, con otras características, no sé, pero vivieron en alguna manera lo mismo. Por eso, yo quiero que esta mañana miremos lo que nos enseña la palabra de Dios con respecto a cómo pudiéramos nosotros aprovechar espiritualmente este confinamiento en el que estamos. Seguramente en este tiempo de confinamiento estamos tratando de hacer muchas cosas, de seguir cumpliendo con algunos deberes y tareas, trabajo, estudio y muchas cosas, ¿verdad? Seguimos tratando de llevar la vida adelante, pero también es importante que nosotros podamos ver espiritualmente cómo podemos aprovechar este tiempo de confinamiento.
Aquí en la epístola a los Filipenses, en el capítulo 3 de la epístola a los Filipenses, nos dice así. Vamos a leer todo este pasaje con toda atención. Dice: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. Para mí no es molestia el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es útil. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los que mutilan el cuerpo. Nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo la confianza en la carne, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado el 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a justicia que se basa en la ley, irreprochable. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor al cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que se basa en la ley, sino la que se adquiere por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios y se basa en la fe. Quiero conocerlo a Él y el poder de su resurrección, y participar de sus padecimientos hasta llegar a ser semejante a Él en su muerte, si es que en alguna manera logro llegar a la resurrección de entre los muertos. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. El fin de ellos será la perdición. Su Dios es el vientre, su gloria es aquello que debería avergonzarlos, y solo piensan en lo terrenal. Pero nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Él transformará nuestro cuerpo mortal en un cuerpo glorioso semejante al suyo, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Permítanme orar, por favor. Dios bueno, hoy como nunca necesitamos, Señor, de tu palabra, de la fortaleza, la confianza, la esperanza y la fe que despierta en nosotros y que solo nos puede dar tu palabra. Señor Dios, necesitamos de esa palabra que nos llene, que nos aliente, que nos encamine, que nos ayude, Señor, a pensar y reflexionar en lo que son tus promesas y lo que es, Señor Dios, tu voluntad con respecto a lo que experimentamos día a día y sobre todo lo que estamos experimentando ahora. Habla, Padre, en esta mañana a tu iglesia, a tu rebaño. Ministra la vida de cada una de tus ovejas. Señor Dios, que tu palabra haga en nosotros lo que tú quieres y que no vuelva a ti vacía y sea iluminada en nuestros corazones por tu Santo Espíritu, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, digamos que Dios tiene sus formas de tratar con nosotros. A decir verdad, si nosotros un día vinimos a Cristo y comenzamos una relación real, personal con Él, un nuevo camino comenzó en nuestra vida y Dios comenzó un trato con nosotros, comenzó un trato personal. Las cosas que nos pasan, las circunstancias que vivimos, las experiencias que nos llegan, tienen de parte de Dios el propósito de tratar con nosotros con
una razón o para lograr algo en nosotros. Nada de lo que sucede es ajeno a su voluntad y a su providencia. De pronto, miren ustedes, de pronto de improviso nos vemos confinados. Piensen la palabra confinados. Una palabra, una situación que jamás pasó por nuestra mente siquiera. Hace 2 meses o más, esa palabra no existía en nuestro pensamiento ni en nuestra imaginación. Pensar en el sentido de la palabra confinados, quizás lo pensaríamos para los que tienen que purgar una sentencia carcelaria, cuando escuchamos que tal persona fue confinada en la cárcel. O quizás de las personas que son ingresadas a los hospitales psiquiátricos, escuchamos decir, tal persona fue ingresada, fue confinada en tal parte. Pero vernos confinados nosotros, ¿cuándo lo pensamos? ¿Cuándo lo imaginamos? El hecho es que aquí estamos. Aquí estamos en esta situación. No tenemos muchas libertades para salir, para movernos, para trabajar, para hacer las cosas que normalmente hacíamos. Estamos confinados. Y yo me pregunto si en realidad es solamente el coronavirus el que nos hizo confinar, o las medidas necesarias que ha tomado el gobierno, o también es Dios mismo el que nos ha traído a esta situación. Yo pienso en la experiencia de Israel. El pueblo de Israel del Antiguo Testamento tiene mucho que enseñarnos en este sentido. La experiencia de Israel se describe en el libro del profeta Jeremías, en el capítulo 29. Permítanme leer estos versículos, sin perder el texto de Filipenses. Pero en el capítulo 29 de Jeremías, y esto ya lo hemos citado en otros momentos, en los versículos 10 al 13, dice, porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz, sino de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis, vendréis y oraréis a mí, y yo os escucharé. Me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. ¿Ven eso? Un remanente de judíos sobrevivió a la masacre ejecutada por los asirios y fueron llevados como deportados a Babilonia, la capital en los tiempos del rey Nabucodonosor. Podría decirse que Dios los puso en confinamiento, los llevó a un lugar lejos de su tierra, de sus casas, de su templo, de sus proyectos personales, de su trabajo. Los llevó a un lugar completamente alejado de eso, en una tierra extraña, donde había otra cultura, otra religión, otro Dios. Los llevó a donde ellos no pertenecían y a unas circunstancias en las que a ellos les costaba mucho trabajo estar. En realidad estaban confinados por la mano misma de Dios. El profeta Jeremías lo había anunciado mucho tiempo atrás y les había dicho que eso pasaría, solo que ellos no le prestaron atención. En el capítulo 18 del mismo libro de Jeremías, en el versículo 6, dice: ¿no podré yo hacer con vosotros como este alfarero, casa de Israel? Dice Jehová. Como el barro en manos del alfarero, así sois vosotros en mi mano, casa de Israel. Así que el pueblo de Israel fue llevado a esa experiencia, a ese, llamémoslo, confinamiento, lejos de su tierra, por la mano misma de Dios.
y porque ellos eran barro que Dios estaba formando, al que Dios le quería dar una forma especial, y para eso era necesario que pasaran por esa experiencia. Ese confinamiento tenía un propósito: hacer volver su corazón a Dios, que lo buscaran franca y sinceramente, y sobre todo que lo buscaran con un verdadero arrepentimiento. Es aquí donde nosotros tendremos que encontrar para qué sirve realmente nuestra fe. En otras palabras, lo que Dios quería lograr con el pueblo de Israel en ese confinamiento era producir un tipo de personas diferentes. Llevar a todo ese pueblo, a todas esas personas, a dejar de ser tan superficiales, tan desobedientes, tan faltos de compromiso, tan inconstantes. Y eso significaba que había que hacer una revisión de muchas cosas. Así que en esas circunstancias ellos tenían que repensar, si me permiten usar esa palabra, tenían que repensar, tenían que volver a pensar, tenían que volver a leer a Dios de una manera diferente, desde otra perspectiva, mirando adentro de su propio corazón. Ellos tenían que preguntarse qué estaba tratando Dios de decirles con esa situación. Tenían que volver a reflexionar. Cuando Pablo escribe su epístola a los filipenses, Pablo está en la cárcel y la iglesia está en sus casas. En ese tiempo no había templos, no había ninguna clase de templo como los conocemos nosotros hoy. La iglesia estaba en sus casas. Pablo estaba en la cárcel y la iglesia estaba en sus casas. La experiencia de Pablo es una forma también de confinamiento. Pablo está confinado en la cárcel. ¿En eso? Y la epístola que Pablo escribió a los filipenses, que es la que estamos considerando esta mañana, la epístola que Pablo escribió a los filipenses es una muestra de cómo Pablo usó su confinamiento para pensar, para examinar su vida, para definir más profundamente sus convicciones y su compromiso con Dios, y tener también como darle una enseñanza, un mensaje y un ánimo a la iglesia. Y esto, a la luz de la experiencia, en el fondo de este texto que estamos considerando en Filipenses, nos enseña cómo aprovechar espiritualmente nuestro confinamiento. Y saben, hermanos y hermanas, yo creo que si bien nosotros quizás procuremos usar el tiempo para hacer otras cosas que nos es necesario hacer, como trabajar desde la casa, estudiar desde la casa, bueno, hacer una cantidad de cosas mientras estamos en casa, también es importante que nosotros le prestemos atención al fundamento espiritual de nuestra vida. Porque si espiritualmente nos fortalecemos, si espiritualmente nos afirmamos, nosotros podremos sobrellevar lo demás. Si nosotros no nos fortalecemos espiritualmente, entonces muy fácilmente nos ganará la ansiedad, la incertidumbre, el miedo, el temor, el desánimo, y nuestro corazón se llenará de otras cosas. Por eso es importante pensar en cómo aprovechar espiritualmente este confinamiento. Y para eso, a la luz de su propia experiencia, el apóstol Pablo nos marca algunas pautas que son sumamente importantes y prácticas para esto. Pautas para aprovechar espiritualmente el confinamiento. La primera pauta que Pablo nos marca está en lo que dicen los versículos 1 y 2. Gozaos en el Señor.
Y luego dice en el versículo 2, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los que mutilan el cuerpo. La primera pauta que Pablo nos marca es su preocupación por los que están afuera. Miren bien, déjenme explicarles esto. Es interesante que a Pablo no le preocupa tanto que él esté adentro de la cárcel. Por ejemplo, en el versículo 12 del capítulo 1, ahí mismo en Filipenses, Pablo dice: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han contribuido más al progreso del evangelio. Esto realmente es increíble. Desde el comienzo Pablo ve su encarcelamiento de una forma sorprendentemente positiva. Pablo dice: el estar en la cárcel ha resultado mejor que si estuviera fuera. Así que esto ha contribuido más bien al progreso del evangelio. ¿Se dan cuenta? A Pablo le preocupa más los que están afuera que el hecho de él estar adentro. Y él les recomienda desde allá, desde la cárcel, y les dice que se gocen, que tengan alegría, que procuren cultivar alegría y gozo en el Señor, y que se guarden, que se protejan, que se cuiden. Entonces eso nos hace pensar cómo estaría la iglesia afuera, en qué condiciones estaba la iglesia afuera. La iglesia de Filipos había sido fundada por Pablo y él tenía un afecto muy grande por esta iglesia. Por tanto, es natural que le preocupara tanto su condición. A Pablo le preocupaba cómo estaba la iglesia afuera, allá donde él no estaba teniendo contacto directo con ellos. Y es evidente que a Pablo le preocupaba las malas influencias a las que la iglesia estaba expuesta allá afuera, donde él no podía estar. Cuando Pablo dice o se refiere a los perros, los malos obreros, los que mutilan el cuerpo, es simplemente una manera despectiva de referirse a personas, generalmente judíos que se habían hecho, entre comillas, cristianos, que enseñaban doctrinas falsas y causaban falsas alarmas entre la gente. Estos elementos o estas personas estaban tratando de acaparar la atención de la gente de la iglesia. Estaban tratando de ganarse la confianza, la atención de la gente. El punto es que aquí uno se pregunta, o debiéramos preguntarnos, ¿a qué debían prestarle atención ellos en medio de una situación de crisis? ¿A qué debía prestarle atención la iglesia allá afuera por la que Pablo se preocupaba? Alguien decía en estos días, esto es uno de esos mensajes que recibe uno a veces, alguien decía algo como esto, no estoy seguro si son las palabras correctas, pero alguien decía: si tú vives pendiente de las noticias por doquier, va a crecer tu miedo. Pero si lees tu Biblia y meditas en ella, crecerá tu fe. Y nosotros tenemos que definir como iglesia, como hijos e hijas de Dios, ¿a quién le vamos a prestar atención? ¿A quién le vamos a prestar oídos? ¿En quién vamos a creer y en quién vamos a confiar? Y Pablo le dice a la iglesia, lo mejor es prestarle atención a Dios. Si los maestros del error dicen lo que dicen, entonces Pablo dice, Dios nos ve a nosotros de una manera diferente. Miren bien, si los maestros del error dicen lo que dicen, por su parte Dios nos ve a nosotros de una manera diferente. Por eso Pablo dice en el versículo 3, nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Pero hablaré de eso un poco más ampliamente más adelante. Así que Pablo redirecciona el pensamiento de la iglesia a enfocarse en la verdad de Dios, a enfocarse en lo que dice Dios. Hermanos, hermanas, ¿quieren aprovechar de la mejor manera este tiempo de cuarentena
Bueno, redirecciona tu corazón y tu pensamiento hacia Dios. Escucha a Dios. Préstale atención a Dios. Es la primera pauta que nos marca Pablo. La segunda pauta que nos marca es la importancia de consolidar más nuestro sentido de identidad en Cristo. ¿Ven eso? Consolidar más nuestro sentido de identidad en Cristo. Bueno, tomemos ahora los versículos 3 al 5. Nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, decía Pablo. Pablo sabía dónde había que establecer las diferencias. Los maestros del error enseñaban un camino de salvación según ellos lo entendían. Para ellos la salvación consistía, si bien creer en Cristo, pero también era necesario guardar ciertos aspectos de la ley de Moisés. O sea que ellos querían mantener a la gente entre la ley y Cristo para poder ser salvos según ellos lo entendían. Pero ese camino resultó ser equivocado. Eso tendía a confundir y a menoscabar la fe de los creyentes. Aquí Pablo hace una afirmación espectacular. Y por eso dije que iba a hablar de esto más luego. Dice Pablo, nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Lo que quiero decir, básicamente con respecto a esto que Pablo afirma aquí, es que nosotros somos a los que Dios ha marcado y señalado como suyos. Amén, hermanos. Miren bien, nosotros somos a los que Dios ha marcado y señalado como suyos. Por tanto, si somos de Cristo, si le pertenecemos a Él, si llevamos el sello de Él, Él nos cuidará y nos proveerá. Él estará siempre con nosotros. Él nos sostendrá y nos guardará. Porque le pertenecemos a Él. Ante quienes quieren confundirnos, ante las circunstancias inauditas que tienden a confundirnos, nosotros necesitamos mantener claro nuestro sentido de identidad en Cristo. Somos de Cristo, somos salvos, somos hechos nuevas criaturas, hemos sido rescatados, somos justificados. Y como dijera el apóstol Pablo a los romanos, si Dios no escatimó ni siquiera a su propio Hijo, sino que lo dio por todos nosotros, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? Sí, venga lo que venga, pase lo que pase, somos de Cristo y tenemos el sello de Él y Él nos guardará. ¿Quieres aprovechar de la mejor manera este tiempo? Reafirma tu identidad en Cristo. Recuerda quién eres en Cristo Jesús. Segunda pauta. La tercera pauta que Pablo nos marca es disponer de este tiempo para evaluar lo que es realmente importante. Evaluar lo que es realmente importante. Aquí dice en el versículo 7, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Por amor a Él lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y miren bien, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que se basa en la ley, sino la que se adquiere por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios y se basa en la fe. En estos versículos Pablo habla de ganancia y pérdida. Es como si Pablo hubiera hecho una especie de balance o un inventario en su vida, con el fin de determinar qué es desechable
y qué es lo que debe permanecer, qué es lo que todavía tiene valor o qué cosas han perdido su valor. Y llevándolo un poco más allá, en ese inventario de su vida, Pablo llega a evaluar también qué es lo que salva y qué es lo que no nos salva. ¿Qué me salva y qué no me salva? Muchas circunstancias hicieron reflexionar a Pablo al punto de concluir de que, bueno, ¿de qué me sirve haber sido circuncidado cuando era un bebé? ¿De qué me sirve pertenecer al linaje de Israel? ¿De qué me sirve pertenecer a la tribu más significativa de Israel? ¿De qué me sirve haber sido un hebreo de raíz? ¿De qué me sirve haber sido un fariseo radical? ¿O de qué me sirve haber sido un fanático religioso y haber alcanzado un estatus, una posición de ser una persona irreprochable a la que nadie podía señalar ni de la que nadie podía decir nada malo, si al fin de cuentas estaba perdido? Pablo dice, todo eso resultó ser desechable, todo eso resultó ser basura cuando conocí a Cristo Jesús. Por eso en el versículo 8 vuelvo y leo y dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor. Por amor a Él lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Una cosa aquí es evidente: Cristo no podrá hacerse más real en nosotros, en tanto nosotros no desechemos lo irrelevante para que Cristo tenga lugar. Pablo reconoció que no eran sus adquisiciones, sus títulos, sus méritos, lo que lo harían aceptable ante Dios, sino solamente vistiéndose o vistiendo su propia injusticia con la justicia de Cristo. En el versículo 9 dice, yo quiero ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que se basa en la ley, sino la que se adquiere por la fe en Cristo Jesús. La justicia que procede de Dios y se basa en la fe. ¿No es maravilloso esto realmente? Pablo reconoció que no era nada de lo que él pensaba lo que lo justificaba, sino Cristo. ¿Quieres aprovechar de la mejor manera este tiempo? Define lo que es realmente importante en tu vida. Se nos hace tan imprescindible el trabajo, se nos hace tan imprescindible el dinero, se nos hace tan imprescindible viajar, seguir con nuestros negocios, con nuestras diversiones, se nos hace tan imprescindible poder seguir con nuestra vida normal, y digamos que eso, pues, lo que es imprescindible. Pero cuando todo eso nos falta, como ahora, solo nos queda Dios. Y lo que Pablo nos enseña quizás nos lleva a preguntarnos, ¿de qué nos sirve al fin de cuentas? ¿De qué nos sirve todo eso? ¿De qué nos sirve, sí, tener un gran trabajo, unos buenos ingresos económicos o tener mucho dinero? ¿De qué nos sirve viajar por aquí, por allá? ¿De qué nos sirve andar haciendo tantos negocios, divirtiéndonos y todo lo demás? ¿De qué nos sirve todo eso si no tenemos paz, si no tenemos buena relación de familia y si al fin de cuentas estamos perdidos? Este es un tiempo para evaluar lo que es realmente importante. El trabajo es importante, los ingresos económicos son importantes, la carrera que estamos haciendo es importante y muchas cosas en la vida son importantes. Pero por encima de todo eso, lo más importante es que nosotros podamos definir que tenemos nuestra relación personal con Jesús y que en Él estamos seguros y firmes porque Él es la garantía de nuestra salvación.
¿Quieres aprovechar de la mejor manera este tiempo? Define lo que realmente es importante. Una pauta más, tercera pauta. Es importante pensar más claramente en el propósito de la vida cristiana. Pensar más claramente en el propósito de la vida cristiana. En el versículo 12 dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido, por lo cual también fui asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Hagámonos una pregunta aquí francamente. ¿Qué propósito tiene realmente ser cristiano? ¿Tiene eso realmente alguna relevancia? Hermano, hermana, amigo o amiga, ¿tú le has visto realmente alguna relevancia al hecho de ser cristiano? Miren, al verse en la cárcel, Pablo pudo haber pensado o haber sentido o haberse sentido tentado a pensar, bueno, ¿qué sentido tiene ser cristiano si vengo a parar en esto? ¿Por qué siendo cristiano vengo a parar en la cárcel? ¿Por qué siendo cristiano nos pasan estas cosas? ¿Por qué me pasan, sí, cosas que considero malas, negativas o destructivas? ¿Por qué siendo cristiano me pasan las cosas que me pasan? Pablo pudo haberse sentido tentado a pensar así, pero contrariamente a eso, Pablo reflexiona y se afirma más en el propósito de la vida cristiana. A pesar de las circunstancias, la vida en Cristo tiene un propósito. Miren, hermanos y hermanas y amigos, ni siquiera las circunstancias negativas pueden hacer que la vida en Cristo pierda su propósito. Pablo tenía eso muy en claro y es la enseñanza que nos da. Por eso él le escribía a los romanos y les decía, a todos los que a Dios aman, todas las cosas les ayudan a bien. A todos los que realmente amamos al Señor y tenemos una relación viva y dinámica con Él, sabremos ver en cada cosa que nos pasa un propósito de Dios. Pablo muchas veces ilustró la vida cristiana como una carrera, como una maratón. Y una maratón es un tipo de carrera atlética que se corre paso a paso, poco a poco, durante un trayecto muy largo. Y es muy diferente a una carrera, por ejemplo, una carrera de 100 metros. Una carrera de 100 metros se corre a toda velocidad y en cuestión de segundos o de minutos, no sé. Y algunos creyentes cristianos a veces reducen o han reducido su vida cristiana a una carrera de 100 metros. Corrieron y se cansaron y se desanimaron y ahí terminó todo. Pero Pablo dice que la vida cristiana es como una carrera que se corre poco a poco, paso a paso. Pero una carrera sí tiene un propósito. Tiene un propósito. El propósito de una carrera sí es la meta, llegar a la meta. El propósito de la vida cristiana, como una carrera, es ser mejor de lo que somos cada día. Dios quiere hacernos mejor. Dios quiere hacernos mejores personas, mejores esposos, mejores esposas, mejores hijos, mejores ciudadanos, mejores en todo. Dios quiere hacernos mejores cristianos, día a día. Y Dios quiere que lleguemos a la meta. La versión de la Nueva Traducción Viviente traduce este mismo versículo de una manera muy interesante. Miren cómo dice: no quiero decir que ya haya logrado estas cosas ni que ya haya alcanzado la perfección, pero sigo adelante a fin de hacer mía esa perfección para la cual Cristo Jesús primeramente me hizo suyo. No, amados hermanos, no lo he logrado, pero me concentro solo en esto. Olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante
y así avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial al cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús. El propósito de la vida cristiana es, Dios quiere formarnos bajo el modelo de ser semejantes a Cristo. ¿Quieres aprovechar de la mejor manera este tiempo? Afírmate en el propósito de la vida de Dios. Perdón, en el propósito de la vida cristiana. Dios está haciendo una obra en ti. Y la última y quinta pauta: afirmarnos en la meta final. En el versículo 14 y 15, 14 hasta el 21, pero quiero leer solo el 14 y el 21, dice: prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y en el versículo 21 dice: Él transformará nuestro cuerpo mortal en un cuerpo glorioso semejante al suyo, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. ¿Realmente vamos hacia alguna parte? Me refiero a que si somos conscientes del destino último que nos espera. Lo distintivo de la fe cristiana es su claro enfoque en lo que hay más allá de esta vida. Aquí tendremos muchos momentos, y tal vez los hemos tenido ya o los tendremos más adelante. Tendremos muchos momentos difíciles, muy difíciles, y a todos nos pasará de una forma u otra. Tal vez esta cuarentena no es lo peor que nos haya pasado o nos pudiera llegar a pasar, pero con todo y los momentos difíciles que pudiéramos afrontar en esta vida, como hijos e hijas de Dios, el apóstol Pablo dice que todo esto desarrolla en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Hay una meta final, y la certeza que tiene el que ha puesto su fe en Cristo es llegar a esa meta. Pablo lo tenía muy claro en su propia vida. Por eso Pablo hace aquí un interesante contraste entre quienes tienen la certeza y la seguridad de la meta celestial en la presencia eterna de Dios, y esos muchos que Pablo dice andan por ahí, que son enemigos de la cruz de Cristo, cuyo Dios es el vientre, y que se enorgullecen de aquello que debería avergonzarlos, y que solo piensan en lo terrenal. Y dice Pablo, cuyo fin será la perdición. Pero para el que sigue a Jesús hay un final diferente. Pablo dice: nuestra ciudadanía está en los cielos. ¿Quieres aprovechar de la mejor manera este tiempo? Asegúrate que vas hacia la meta final, en Cristo Jesús. Recuerda, mi hermano, mi hermana, amigo o amiga, si lo espiritual en nosotros está bien, está firme, eso nos permitirá afrontar todo lo demás con valor, con esperanza, con fe, con optimismo. Esto pasará cuando no estamos seguros, pero esto pasará, y el Señor nos llevará a través de esta tempestad al otro lado, en paz y en seguridad. Confiemos y esperemos en el Señor, y que Él nos fortalezca en nuestra fe y en nuestra esperanza. Amén y amén. Por favor, permítanme orar. Únanse conmigo en orar. Oremos porque el Señor nos ayude a escucharle a Él y no escuchar las voces por ahí. Que el Señor nos ayude a reafirmar nuestra identidad en Cristo. Que el Señor nos ayude a definir lo que realmente es importante en estas circunstancias, y que el Señor nos ayude a afirmarnos en la meta final. Hay otra cosa: que el Señor nos ayude a evaluar en nosotros lo que es realmente
importante. Oremos, hermanos. Dios bueno, a ti damos, Padre Santo, la honra y la gloria y la alabanza. Hoy como nunca, Señor Dios, necesitamos de esa palabra tuya que nos muestre un camino a seguir, que nos afirme, nos fortalezca por dentro. Nosotros que somos solamente vasos de barro, que somos sujetos a flaquezas, a temores, a la incertidumbre, por lo humanos que somos. Pero Señor Dios, que más allá de eso, podamos afirmarnos en la fe y la confianza de que somos tus hijos, de que estamos en las manos de Cristo Jesús, de que lo más importante en nuestra vida hoy y que lo sea por siempre, eres tú, Señor, de que no nos faltará nada, no nos dejarás, Señor, de tu mano, no nos faltará la salud, no nos faltarán los recursos económicos, no nos faltará el pan en la mesa, no nos faltará la medicina, no nos faltará tantas cosas que necesitamos, Señor. Porque tuyos somos, porque tú eres, Señor Jesús, nuestro pastor. Y si tú eres nuestro pastor, somos tus ovejas, y tú sí que sabes cuidar de tus ovejas. Si tú eres nuestro pastor, nada nos faltará. Yo te ruego que bendigas a toda nuestra amada iglesia allá afuera, Señor. Que tú los fortalezcas en sus preocupaciones, que tú les ayudes a tener fe, que tú les ayudes a recordar y a tener bien claro siempre que somos tus hijos y tus hijas, que somos ovejas de tu prado y que tú no dejarás a tu iglesia. Que sigamos manteniendo la unidad, que sigamos manteniendo la seguridad en tu palabra, que sigamos, Señor Dios, manteniendo una esperanza, porque a pesar de todo lo que estamos viendo y lo que estamos experimentando y lo que está pasando, Señor, a la luz de tu palabra, todavía podemos ver las cosas de una manera positiva, optimista, y poder comprender también de que a pesar de esto, Señor Dios, tú cumplirás tu propósito y que a la larga todo esto redundará para que tu iglesia se afirme en la fe y para que otras personas puedan conocer de Cristo y proclamar, invocando el nombre de Jesucristo, que son salvos por tu gracia y tu misericordia. Amado Dios, que esta palabra reafirme nuestra fe y nuestra confianza en ti. Ayúdanos, Señor Dios, de veras a volver más nuestros ojos y nuestros oídos a ti y a pensar más en tu palabra, a fin de poder comprender las circunstancias que estamos experimentando a la luz de lo que tu palabra nos dice y cuál, Señor Dios, es tu propósito para con nuestras vidas por medio de todo esto. Ayúdanos a tener presentes estas pautas que Pablo nos enseña a partir de su propia experiencia para aprovechar al máximo todo este confinamiento y esta cuarentena y tener, Señor, un tiempo de crecimiento y fortalecimiento espiritual. Gracias porque tú eres Dios y Padre de toda misericordia, eres Padre que provees y confiamos y confesamos que nada nos faltará porque tú tienes cuidado de tu pueblo. A ti sea la honra y la gloria y la alabanza, Padre, hoy y por siempre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos queridos, les amamos mucho en el Señor. Desde acá de nuevo, un cálido abrazo, un cálido saludo y que Dios me los siga bendiciendo y guardando siempre. Abrácense allá donde están los unos a los otros, dense un afectuoso saludo como familia y que el Señor los afirme cada día más y los fortalezca en su fe y en su confianza en las promesas del Señor. Dios les bendiga. Dios mediante nos veremos en la próxima oportunidad. Dios les guarde a todos.